Vamos a explicar la geometría del hombre de Vitruvio, este dibujo de Leonardo da Vinci, basada en la proporción áurea. Y también vamos a ver cómo descubrir en cualquier figura dónde hay la proporción áurea, o sea, dónde se da esa relación en cualquier figura. Bueno, antes de nada decir que esta figura es el prototipo de hombre perfecto siguiendo los cánones, que nos dice que realmente la altura de la figura debe ser igual a la anchura extendiendo los brazos. Por eso lo inscribe dentro de un cuadrado. O sea que si el hombre mide un 80 de altura, pues va a tener un 80 de anchura con la extensión de los brazos. Aunque parezca que no, es así. Siempre parece que esta medida es menor. Luego, si más o menos abre los brazos a 120 grados, o sea, manteniendo tres ángulos iguales, pues tenemos que, haciendo centro en el ombligo, pues podemos hacer una circunferencia de manera que es tangente a los dedos y a los pies. Por eso está inscrito también una circunferencia y con las piernas abiertas, ¿no? Pero con un ángulo, como vemos, menor de 90 grados, un ángulo más o menos cerca de 60. Bueno, tenemos otras relaciones en el dibujo directas, y digo directas porque las de proporción áurea ya no están tan claras, ¿no? Entonces, como vemos, la altura para el punto medio del cuerpo es el hueso del pubis, el que queda encima de los genitales, o sea, este sería el punto medio. En realidad, en algún sitio tenía que estar, o sea, eso cae de cajón, ¿no? Por ejemplo, también se hace una división a la mitad de esta medida, pues la mitad pasa por debajo de la rótula, ahí la tuberosidad anterior de la tibia, o sea, por debajo en la base de la rodilla prácticamente. Mientras que si coge esa medida también, como vemos, esto es un cuarto de la altura total, esta medida de un cuarto la coloca aquí y viene desde el dedo hasta lo que es aquí, como vemos ahí, la base del codo, la apófisis olecranon, ¿no? Bueno, luego esa misma medida la vuelve a poner aquí, de la anchura prácticamente de los hombros, dependerá de lo ancho que sea cada uno, ¿no? También esa misma medida, seguimos hablando del cuarto de la altura, pues queda aquí a la altura de los pectorales, ¿no? Bueno, por último nos queda esta medida, que bueno, a veces está en proporción áurea, vamos a ver si es cierto. En principio preciso no es, y luego tenemos otras muchas medidas en las que ya no vamos a entrar, solo decir, por ejemplo, que lo que es toda la mano pues viene siendo un 10avo parte de toda la altura, ¿no? Luego, por ejemplo, si cogemos la cabeza viene siendo un octavo de la altura. Si cogemos, por ejemplo, la distancia de los ojos a la frente, pues tenemos un tercio. También tenemos un tercio, o sea, tanto entre los ojos y la nariz, como en la nariz y la barbilla, ¿no? Bueno, son cánones así aproximados, pero bueno, más o menos los modelos proporcionados pues siguen estos cánones. También cánones griegos son prácticamente iguales. Tenemos también que la longitud del pie es un sexto de la altura total, o sea que si es un 80 tenemos 30 centímetros, 3 por 6, 18. O sea que sería 30 centímetros para un hombre de 80, de un 80. Bueno, lo que íbamos a ver era la proporción áurea, a ver si se cumple aquí, porque parece ser que la acoplan a todas partes. Y para ver qué es lo que está realmente en proporción áurea, aquí tenemos esta figura, vamos a ver qué significa. Bueno, como vemos aquí hay un cuadrado, no es más que eso. Hacemos un cuadrado, podemos coger esta medida, hacer centro aquí, hacer un arco, hasta que corte a la perpendicular y ya tenemos el cuadrado. Y ahora lo que hago, por ejemplo, es coger el punto medio de este lado y coger esta medida. Entonces, haciendo centro en A, con la distancia a B, hago un arco, hasta que corte ese arco a la prolongación de este lado. Bueno, pues tengo que, en realidad, los segmentos que están en proporción áurea son este menor, y como vemos, el menor, este todavía más pequeño, y lo que nos dice la proporción áurea es que este es a este, como este medio es al mayor. O sea, si esto le llamamos, por ejemplo, M, a esto N, y al completo le llamamos O, de aquí a aquí, pues lo que nos dice la proporción áurea es que O es a N como N es a M. Bueno, vimos que esto se podía trazar gráficamente, y entonces tenemos aquí los dos segmentos, este y este otro, que son los que efectivamente vemos que están en proporción áurea. Bueno, pues
como realmente las figuras pues van a tener distintas dimensiones, por ejemplo, yo no sé si esto está en proporción áurea, lo que puedo hacer es aplicar el teorema de Tales. Entonces prolongo esta línea, cojo un punto cualquiera sobre esta línea, alineo este punto también con ese y alineo este punto también con ese. Entonces ahora, haciendo paralelas por puntos distintos, pues tengo todos estos segmentos que también están en proporción áurea. Este y este, lo mismo. Este, por ejemplo, el único requisito es que sean paralelos a este. Y puedo continuar también hacia arriba. Y entonces, al prolongar hacia arriba, pues lo mismo. Tengo siempre este y tengo este, otra vez en proporción áurea. Entonces, si los tengo sobre un acetato, como vemos aquí, la primera relación que encontramos, nos acercamos un poco, teníamos este segmento y este que está en proporción áurea. Entonces, según eso, como decíamos, lo traje hacia aquí, cogí un punto, alineé esos dos puntos con ese, y una vez que hice la alineación, pues entonces tenemos que, al hacer líneas paralelas a esta, realmente siempre este segmento y este está en proporción áurea. Entonces ahora lo único que hay que hacer es coger cualquier figura, por ejemplo el hombre de Vitruvio, ya que lo teníamos aquí, estábamos hablando de él, y ver si efectivamente pues los distintos tramos, a ver dónde está la proporción áurea. Nos acercamos, vamos a ver entonces el caso del brazo, del antebrazo y el brazo. Entonces tendríamos que coger aquí la medida de... Esto se nos queda un poco pequeño, habría que seguir prolongando y ver si efectivamente esta medida, pues al prolongar esta, como vemos, queda un poco más hacia aquí, o sea que no es muy exacto ya. Si ahora, por ejemplo, cogemos, vamos a coger este segmento, por ejemplo, hasta las clavículas, por poner un ejemplo. Entonces, desde la altura de la cabeza hasta la clavícula tenemos esta medida, que es el segmento medio de la proporción áurea, y vemos que llega hasta aquí. O sea, para que fuera proporción áurea debería llegar hasta aquí el pectoral. Por lo tanto, la distancia esta de clavícula, parte superior, y de clavícula al pectoral, pues no está en proporción áurea, ¿no? Si, por ejemplo, ahora cogemos el torso, o por lo menos, por ejemplo, desde el pecho, más o menos de la altura de los pectorales hasta el ombligo, podemos coger la siguiente. Aquí tenemos de los pectorales al ombligo, pues es igual que la distancia desde el pubis hasta el ombligo. Ahí sí que tenemos una proporción áurea, ¿no? Si ahora, por ejemplo, en el cuádriceps de lo que es el muslo cogemos esta medida, pues como vemos esta medida, una vez que está aquí flexionado, donde empieza realmente el vasto externo del cuádriceps, esta distancia y esta, pues aquí no es un detalle considerable a tener en cuenta. O sea, no se puede decir que haya una proporción áurea, porque este no es un punto determinado de alguna manera, ¿no? O sea, simplemente ahí, pues la parte exterior de este músculo, pues digamos que empieza a abrirse, pero no es nada así. Bueno, podríamos seguir buscando, por ejemplo, a qué altura queda si cogemos la rodilla desde la rótula, por ejemplo, desde la rótula hasta la base del pie, podría ser esta la medida. Como vemos, también esta medida y esta están en proporción áurea, o también esta y esta, ¿no? Y como vemos, no es nada representativo. Aquí pasa por el sóleo, por la tibia, pero vamos, no marca nada. Bueno, siempre podemos buscar relaciones en cualquier figura, y como vemos, la proporción áurea, aunque intentemos buscarla por muchos sitios, se dice, por ejemplo, que en las falanges están en proporción áurea, pero si medimos nuestras falanges, por ejemplo esta falange con la siguiente, pues también difícilmente esto y esto se ve que estén en proporción áurea, o esto y esto, ¿no? Y lo mismo podríamos seguir buscando por aquí. Por ejemplo, cojamos ahora, por ejemplo, el antebrazo desde la muñeca. Entonces aquí tenemos desde la muñeca hasta aquí, donde se flexiona, donde está ahí la base del bíceps visible, porque luego por ahí sigue el tendón por dentro. Bueno, como vemos aquí, no marca tampoco ningún punto definido que interese resaltar, ¿no? Con lo cual no está en proporción áurea. Si cogemos el antebrazo y la muñeca, pues podemos darle la vuelta a esto. Tenemos entonces el antebrazo y la mano, pues en este caso sí que parece que está en proporción áurea, ¿no?
Y si cogemos, por ejemplo, la medida del antebrazo respecto al brazo, no se puede decir que esté en proporción áurea, porque bueno, nos queda pequeña también la escala esta. Por ejemplo, aquí entre el oblicuo mayor del abdomen, así en forma de herradura, típico griego, podemos coger también la medida donde empieza ahí, que es la cresta ilíaca de la cadera, pues desde aquí hasta aquí, y luego hasta aquí. No es una medida tampoco a considerar. Cojamos esto, llega hasta el pectoral, por ejemplo de aquí a aquí, y luego la siguiente medida, pues bueno, casi se puede decir que llega a la parte superior del omóplato y detrás al acromion. Podría ser, pues si la clavícula sube un poco porque las tiene muy rectas, pues sí, podría coincidir. Ahí también podemos encontrar una proporción áurea. En fin, podríamos seguir buscando, y por eso digo, es muy fácil con esto ver realmente dónde hay proporción áurea. Decir simplemente que si aparece continuamente en la naturaleza es porque hay una figura geométrica que está en proporción áurea, y es el lado y diagonal del pentágono, ¿no? Que como eso sí que está en proporción áurea, pues necesariamente pues allí donde haya pentágonos va a haber proporción áurea. Bueno, pues ese es el hombre de Vitruvio, y esta es la forma de saber qué es lo que realmente está en proporción áurea. Nos podemos acercar a la cara. En principio en la cara las proporciones básicas serían las que siguen aquí, que más o menos la frente viene siendo un tercio, esto otro tercio y esto otro tercio. Que la altura de la oreja es desde la base de la nariz hasta aquí el hueco este, la protuberancia esta superciliar, bueno, hasta la ceja podemos decir. Que ya sabemos que la cabeza es 8 partes de la altura del cuerpo, y bueno, quizás no merezca la pena resaltar más eso en cuanto a la cabeza. También podríamos decir, por ejemplo, que entre los dos ojos tiene la anchura de un ojo, bueno, etcétera, y podríamos seguir también, pero eso ya varía mucho de una persona a otra, ¿no?